La enfermedad poliquística renal es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por el crecimiento progresivo y desarrollo de quistes renales que destruyen el parénquima funcional. Existen dos tipos de enfermedades quísticas hereditarias: la poliquistosis renal autosómica dominante y la poliquistosis renal autosómica recesiva. En cuanto a su epidemiología, la poliquistosis renal autosómica dominante es la enfermedad renal hereditaria más frecuente. Tiene una prevalencia estimada de 1 por cada 800 a 1000 personas. Por otra parte, la poliquistosis renal autosómica recesiva es menos frecuente, teniendo esta una prevalencia estimada de 1 por cada 20.000 personas. Ok, hablando de la fisiopatología de la enfermedad poliquística renal, ya sea autosómica recesiva dominante, es causada por mutaciones en los genes PKD1 y PKD2, que codifican las proteínas policisteína 1 y policisteína 2. La proteína policisteína 1 está asociada a factores de adhesión de membrana y la policisteína 2 se encuentra en el retículo endoplásmico, interactúa con los receptores de trisfosfato inositol, que son receptores que controlan la liberación de calcio en los depósitos intracelulares. Entonces se cree que, se piensa que la PC1 y la PC2 crean un complejo, los cuales miden y modifican pues la hemostasia del calcio intracelular. Entonces, este es uno de los principales mecanismos que se ven alterados en esta enfermedad. Cuando hay mucha disminución en la señalización de calcio, el cirio primario, la enfermedad se caracteriza por una incapacidad de mantener la polaridad celular, obviamente por la disminución de calcio, al igual que otros mecanismos. Esto aumenta una tasa en la proliferación y apoptosis, la expresión del fenotipo secretorio y la remodelación de la matriz extracelular. Entonces, pues esto ya como celular, hablando ya como de la anatomía patológica, los quistes se van originando como dilataciones focales en los túbulos que pierden la conexión. Como mencionamos, la PC1 tiene mucho pues, que ver con la adhesión de las membranas. Y bueno, esto obviamente va avanzando conforme progresa la enfermedad. Entonces, en los estadios iniciales de la enfermedad, el parénquima renal se ve conservado, pero ya pues como progresa la enfermedad se van formando estos quistes y en estadios terminales los riñones crecen y presentan como muchísimos quistes con muy pocas áreas del parénquima renal saludable y mucha fibrosis. En las manifestaciones clínicas tenemos que, lo vamos a dividir en diferentes partes. Tenemos una parte preclínica que se presenta como asintomática. Podemos encontrar la presencia de los quistes a través de lo que sea un screening. El 60% de los portadores del gen PKD1 van a ser portadores de quistes en los primeros estadios de vida. El debut lo tenemos de esta forma: en los primeros años de vida tenemos la presencia de quistes. Tenemos una forma severa que va acompañada de hipertensión arterial y falla renal temprana. Y la recurrencia de los mismos es del 50% en los congregantes. Como sintomatología tenemos lo que sería la nefromegalia, hematuria, dolor lumbar, proteinuria, nefrolitiasis, infecciones asociadas a la ruptura de los quistes. Y como agregados podemos tener la presencia de insuficiencia renal crónica, aneurismas intracraneales, prolapso de la válvula mitral en un 12%, hipertrofia del ventrículo izquierdo y quistes en otros órganos. Para diagnosticar la enfermedad renal poliquística se utilizan diferentes estudios de gabinete, también de laboratorio, para detectarlo de manera adecuada. Como fue mencionado previamente, la enfermedad renal poliquística se divide en autosómica dominante y autosómica recesiva. En la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, en los adultos se puede observar agrandamiento renal bilateral, quistes múltiples bilaterales de tamaño variable, las cuales son las masas anecoicas que se observan en la imagen. En los niños se utiliza este estudio eh, cuando tienen antecedentes familiares de enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Aquí se pueden observar presencia de quistes. Otros posibles quistes que se pueden observar son hepáticos, pancreáticos y esplénicos. En la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva se va a ver un agrandamiento renal bilateral con quistes múltiples bilaterales del mismo tamaño entre sí. También vamos a ver un aumento difuso de la ecogenicidad del tejido, presencia de quistes hepáticos y fibrosis hepática y portal. La tomografía es un estudio que solo se utiliza si el ultrasonido no muestra evidencia clara. Esto es por la radiación de la tomografía.
En este estudio vamos a poder observar quistes múltiples, generalmente hipodensos, bien delimitados, no septados y de paredes finas. También se va a ver un agrandamiento bilateral de los riñones. La angiografía con resonancia magnética se utiliza para detectar aneurisma sacular, que también se conoce como aneurisma en valla o Berry aneurysms. Estas aneurismas se detectan a través de tamizaje o después de cirugías previas, ya sea electivas o extensas. Estas aneurismas por lo general se detectan en pacientes con antecedentes familiares de aneurismas. Es importante utilizar este estudio para diagnosticar estas aneurismas para personas que tienen ocupaciones de riesgo de inconsciencia, ya sea para personas con puestos de conducción, ya sea en camiones o para el manejo de maquinaria pesada. Otros estudios que también se pueden utilizar para el diagnóstico son pruebas genéticas, estudios de laboratorios, laparoscopía diagnóstica y biopsia de hígado. Para las pruebas genéticas, en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, va a detectar una mutación en PKD1 que se encuentra en el cromosoma 16, que es el 85% de los casos. También, como fue mencionado previamente, codifica para la producción de poliquistina 1. También vamos a detectar una mutación en PKD2 que se encuentra en el cromosoma 4, que es en el 15% de los casos. Este codifica la producción de poliquistina 2. Para la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, vamos a detectar una mutación en PKHD1 que se encuentra en el cromosoma 6. También, como fue mencionado previamente, esto codifica la producción de fibrocistina. El tratamiento va orientado al control de las complicaciones, en este caso la hipertensión, como sería la utilización de IECAS o ARAS, y pues esto ayuda a controlar la presión arterial, así como bloquear el efecto de la angiotensina, que solo perpetuaría, o más bien representaría un factor de crecimiento que contribuye a la cicatrización renal y la pérdida, por lo tanto, de la función, ¿no? Obviamente también hay que tener cuidado con las infecciones y la insuficiencia renal. Aunado a esto va el tratamiento sintomático, que es derivado, pues bueno, obviamente si hay dolor, pues analgésicos. Y importante también el antagonismo de la vasopresina, que pues bueno, en este caso son baptanos. Esto puede ayudar a disminuir la cicatrización renal y pues ayuda a preservar, ¿no? La disminución en la función renal y pues obviamente eso tiene, como casi todos los tratamientos, efectos adversos, pero que en comparación con el costo-beneficio, pues sí, sigue siendo una opción, ¿no? Y otra alternativa es la aspiración percutánea de los quistes, que llegarán a ocasionar dolor intenso o alguna compresión importante. Y pues evidentemente lo ideal sería buscar un injerto renal en el que al ser una enfermedad de características genéticas no es recurrente en los injertos, ¿no? Entonces la terapia más efectiva sería esa. Pronóstico. La enfermedad renal poliquística afecta al 35 a 45% de los pacientes a los 60 años. A los 75 años, 50 a 75 requiere terapia renal, como diálisis o trasplante. La tasa de filtrado glomerular disminuye 5 mililitros minuto-año después de la cuarta década. Existen factores que predicen una progresión rápida como menor edad en el momento del diagnóstico, sexo masculino, rasgo falciforme, genotipo PKD1, tamaño del riñón mayor o en aumento rápido, hematuria macroscópica, hipertensión, raza negra y aumento de la proteinuria. Las mediciones tempranas del volumen de vejiga y riñones predicen riesgo. Tamaño del quiste renal prevén la evolución de la enfermedad mejor que parámetros de laboratorio. Tamaño renal es predictor clave, especialmente con un volumen mayor a 1500 mililitros. Elevación de FGF23 asociada con aumento del tamaño renal y disminución anual de la tasa de filtrado glomerular no mejora la predicción del riesgo de progresión. Tener esta enfermedad no aumenta el riesgo de cáncer renal.